Bueno, el día de hoy vamos a hacer una crítica a unos extractos de un directo de Aristarchus X. Esto lo tomé de su video en donde él analiza unos argumentos ateos de Enric, adictos a la filosofía. No son argumentos de Enric per se, sino de unos filósofos ateos y él los expone. Y él hace una crítica, ya sea de fortalezas, debilidades, y en el argumento del anti-ontológico modal, él hace su visión. Pero creo que sus dos objeciones en contra del ontológico modal realmente no son buenas, realmente no funcionan y por eso he decidido hacer una crítica. Esa sería una manera de plantear el argumento anti-ontológico modal. Premisa 1, si Dios existe, existen todos los mundos posibles. Premisa 2, hay un mundo posible en el que Dios no existe. Y conclusión, por lo tanto, Dios no existe, ¿de acuerdo? Bueno, eso sería el resumen del antiontológico modal. Realmente la segunda premisa sería lo que cambia y por tanto la conclusión sería distinta. En vez de ser hay un mundo posible donde Dios no existe, sería hay un mundo posible donde Dios existe y como es un ser necesario, existen todos los mundos posibles. Por tanto, Dios existe. Eso sería el original, el argumento ontológico modal original. El anti-ontológico modal es el expuesto en el anterior extracto. Y después ya sí que digo qué pienso yo del argumento ontológico modal, que yo creo que es un argumento, el argumento ontológico modal de Plantinga se puede refutar, según como se plantee, se puede refutar con la Coca-Cola, o según como se plantee, se puede refutar, pues no sé, con una rana violeta voladora, ¿de acuerdo? Bueno, aquí están presentados en primera instancia, que es lo que él va a exponer. Sus dos argumentos están aquí presentados. Yo creo que este argumento ontológico, o sea, los argumentos a priori, que intentan deducir que algo es posible a partir de su definición, de entrada nos tiene que sonar bastante ridículo, ¿no? Porque, claro, es como si yo digo, la rana necesariamente existente, ¿vale? Esto es un argumento ontológico de la rana, perdón, la rana violeta, incluso le puedo poner más atributos, si me da la gana. La rana violeta voladora, necesariamente existente, pues es real. Porque, a ver, hay un mundo posible en el que exista esa rana. Hombre, claro, si hablas de hay un mundo posible en el que exista una rana violeta voladora, hasta aquí podríamos decirlo, ¿no? Pero si alguien dice, no, incluso hay un mundo posible en el que hay una rana voladora violeta necesaria. Ah, necesaria. Pero si esa rana violeta voladora necesaria de la que estamos hablando, me dices que realmente crees que es posible, que exista en un mundo posible, como es necesaria, no podría existir solamente en ese mundo posible, sino que tendría que existir en todos. Y por lo tanto, existe realmente en este mundo posible. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hemos demostrado con simple filosofía, con definición, hemos demostrado que la rana violeta necesaria, voladora, existe. ¿Por qué es necesaria? Bueno, este argumento es una especie de reducción al absurdo, como el siguiente argumento también sobre la Coca-Cola, de la lógica modal. Bueno, realmente empieza bien y termina mal. ¿Por qué? Porque realmente es cierto que si la rana voladora verde necesaria, al ser necesaria, si existe en un mundo posible, debe existir en todos. Esto es evidente y la lógica modal lo dice. O sea, si es necesario, existen todos los mundos posibles ese ser. Ahora bien, ¿cuál es el problema de esto? Que tenemos que demostrar que sea necesario. Ahí es donde está el problema. Tú puedes decir que sí, que es necesario. Y de hecho, por lógica modal, si existiera al menos un mundo posible, existirían todos. Y ahí es donde viene el... Bueno, existe en nuestro mundo. Ahora la pregunta es, ¿existe en nuestro mundo? Pues si llegamos a la conclusión de que no existe en este mundo, que es lo que Aristarchus pretende dar a entender, de que es absurdo porque una rana de esas características no existe, y por tanto trata de medio reducir al absurdo el ontológico modal, entonces eso significaría no que la lógica modal es equívoca, sino que esa rana directamente no era necesaria. Ese ser no era un ser necesario. Y por tanto, quizás sí pueda existir en algún mundo posible, quizás, no lo doy ni por sentado, ni que no, o sea, quién sabe, no sé las posibilidades que hay de que exista una rana voladora y verde por ahí. Pero, también es cierto que ese ser no puede ser necesario, por tanto nuestra definición de ser necesario era equívoca, pero no se equivocó la lógica modal, lo que se equivocó es nuestra definición, lo que se equivocó es nuestra forma de llamar a ese ser necesario cuando no lo era, porque no existe en nuestro mundo. Esa es automáticamente una forma de eliminar la necesidad de ese ser. Si es un ser necesario, tiene que existir en nuestro mundo. Eso de entrada, para empezar, debe existir en nuestro mundo per se. Si no existe en nuestro mundo, entonces no es un ser necesario. Y esto es lo que me hace pensar que Aristarchus no entendió la lógica modal. Y es que realmente él entendió el inicio de que los seres necesarios existen en todos los mundos posibles, pero no logra entender
esta otra parte, y es que debe existir en todos los mundos posibles si es necesario, y ahí está el punto, si es necesario, y como si existe en un mundo posible, que no es este, sino otro, debe existir en nuestro mundo, también hay que corroborar eso, no es simplemente, bueno, debe existir en nuestro mundo y ya está, lo dejamos ahí. No, 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 no. Debe existir en nuestro mundo. Pero si no existe en nuestro mundo, entonces también negamos el otro lado, que es la necesidad, que ese ser sea o no necesario, porque no depende de lo que yo creo necesario solamente, sino de su verificación también. No va solamente en ese sentido de, bueno, yo creo que es necesario, bueno, está, es necesario, ya está, porque yo lo digo, no, no funciona así como tal la lógica modal. Es un poco más compleja y de hecho la lógica modal suele ser bastante compleja. Pero aún así entiendo que la lógica modal tiene esta función. No solamente ponerlo de si existe en algún mundo posible, existe en el nuestro, sino también la corroboración. Que si existe en el nuestro, pues bueno, es necesario pero como no existe en nuestro, no puede ser necesario. Pero estaba diciendo que hay otra manera de concebirlo, que es a partir de un ser máximamente grande, ¿no? Esta manera, o sea, ya hemos visto, ¿no? Un ser máximamente grande, si es posible, pues no puede existir solo cerrado en un mundo posible, sino que tendría que existir en todos los mundos posibles. Claro, pero si tú también planteas, pues, ¿es posible un océano de Coca-Cola máximamente grande? ¿De acuerdo? Y tú no le ves ninguna contradicción. Un océano de Coca-Cola máximamente grande es posible, pues sí. Por lo tanto, en un mundo posible hay un océano de Coca-Cola máximamente grande. Pero si realmente fuera máximamente grande, no estaría solo en un mundo posible, sino que estaría en todos los mundos posibles. Por lo tanto, en todos los mundos posibles hay un océano de Coca-Cola máximamente grande. Y por lo tanto, en este mundo hay un océano de Coca-Cola máximamente grande. Y por lo tanto, realmente hay un océano de Coca-Cola máximamente grande. Y cuando digo máximamente grande, no me refiero a que en algún planeta estará y que es máximo. No, no. En que lo inunda todo. Incluso no puede haber personas. No puede haber personas, ni planetas, ni nada. Porque todo tiene que ser Coca-Cola. Porque si no, no sería máximamente grande. Hemos partido de la definición para deducir la realidad de la cosa. Agustín Echeverría con Enric tomaron un argumento de la misma estructura y muy muy similar de un filósofo que le respondía a San Anselmo. Veámoslo. Entonces, a mí no me gusta mucho ahondar en el tema del monje Gaunilón y las islas estas perfectas y demás, porque es un argumento bastante endeble el de Gaunilón, ¿no? Bueno, para quien no sabe de qué estamos hablando, ¿no? El monje Gaunilón, en la propia época de Anselmo, escribe una apología del insensato, tratando de refutar el argumento de San Anselmo. Entonces propone un ejemplo, bueno, lo mismo podría decirse que se dice de Dios, el mayor que lo cual no puede pensar, se tiene la mente en la realidad, se puede decir de las islas perfectas, las islas fantásticas, no me acuerdo qué terminología usa exactamente, donde dice que, bueno, si esas islas no existieran en la mente y en la realidad, entonces no serían las más perfectas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, San Anselmo responde muy fácilmente a esa crítica, porque es una crítica que supone en última instancia que no puede haber ningún ser cuya existencia sea necesaria, ¿no? Es una crítica que supone un cierto empirismo, porque lo que dice San Anselmo es, bueno, encuéntreme usted, Gabriel, un caso similar al de Dios, y de otra idea, otro concepto en el que ocurra esto, es decir, que su existencia esté incluida en su propia esencia, en su propia naturaleza, ¿no? Obviamente, las islas perfectas pueden ser perfectas en un género, pero no perfectas absolutamente, por lo tanto, no se puede suponer de ellas lo mismo que se supone de Dios, es decir, que su esencia y su existencia está incluida en la propia naturaleza, o algo por el estilo. Bueno, estoy resumiendo de manera muy imprecisa la respuesta de Anselmo a esta cuestión, ¿no? Por otro lado, en el argumento creo que se toma la palabra grande de una manera falaz. Creo que se considera como una falacia del equívoco. ¿Por qué? Porque la palabra grande se puede utilizar de dos maneras. Como grande, de grandioso, de grandeza, de superioridad, de majestuoso, o grande, en el sentido que Aristarco lo toma, que es de tamaño. El problema está en que el argumento, cuando utiliza la palabra grande, el ontológico cuando utiliza la palabra grande, lo utiliza en la primera forma, en grandioso, majestuoso, superior, no en la forma que lo toma Aristarco. Por tanto, creo que hay una falacia del equívoco fundamental.